A lo largo de la historia de la filosofía siempre ha parecido haber un enfrentamiento entre razón y sensibilidad, alma y cuerpo, filosofía y poesía. Muchos los han presentado como opuestos totalmente incompatibles, ya fuese a favor del pensamiento o del sentir. Sin embargo, también ha habido autores que se han esforzado en mostrar cómo ambos aspectos de nuestra vida pueden convivir, hasta el punto de que solo podemos aprender y conocernos plenamente por medio de su unión. Entre ellos hablamos hoy de Giambattista Vico, quien precisamente quiere reconciliar la sensibilidad e imaginación propia de la literatura y la poesía con el saber racional de la filosofía. Su argumento inicia con una crítica al pensamiento de Descartes, o mejor dicho, a su excesivo impacto en el entendimiento de la razón, pues su perspectiva tan matemática del conocimiento desprestigiaba los estudios de las lenguas, la historia, la literatura y la poesía. Vico no quiere deshacerse de la nueva filosofía, tan solo evitar el destierro de las letras, pues a su parecer siguen teniendo peso y relevancia en nuestro saber. Con esta idea compara los antiguos métodos de estudio con los nuevos, es decir, la educación griega y el humanismo romano con el método cartesiano, afirmando que ambos tienen ventajas e inconvenientes. Su intención es, así pues, unir las ventajas de ambos métodos de estudio, de ambas épocas. No es un renacentista, no quiere volver a los orígenes, solo rescatar las ventajas del pasado para superar los inconvenientes del presente. Para construir esta reconciliación entre el estudio del pasado y presente, Vico presenta su teoría de la historia. Para él, toda nación se desarrolla a través de tres etapas: la divina, la heroica y la humana. Estas etapas de la historia corresponden a un modo de conocimiento o grado de madurez del individuo, siendo exactos la niñez, la juventud y la madurez. La primera etapa, divina, es plenamente poética. Los hombres se mueven por desconocimiento, temor e imaginación, lo que los lleva a comprender el mundo a través del mito, personificando así los fenómenos naturales o conceptos abstractos en fuerzas divinas. La segunda etapa, de los héroes, empieza a racionalizar el mito, humanizando las fuerzas divinas en héroes sin escapar, por ello, de la imaginación y la narrativa. Empiezan a controlar y entender el mundo. En este periodo, además, suele reinar la aristocracia, fundamentada en los viejos héroes, pues no dejaban de estar por encima de lo humano. Por último, en la tercera fase, domina la razón. En lo que respecta a política, es un periodo donde se trabaja el derecho y la igualdad civil. Triunfa el entendimiento de la filosofía, pero se desprestigia en esta época la sensibilidad y la imaginación. Eso es lo que, según Vico, debemos superar, sin negar, como decíamos antes, la razón. Una de las citas más famosas de Vico con las que engloba este proceso dice: «Los hombres primero sienten sin advertir, después advierten con ánimo perturbado y conmovido, finalmente reflexionan con mente pura». Así pues, echando la vista a los periodos divino y heroico, Vico apuesta por el pensamiento poético. Claro, tenemos que recordar que la poesía es el pilar histórico de la literatura, la mitología y la filosofía. En las antiguas culturas, anteriores a la escritura, toda historia y saber se transmitía de forma oral, por lo que de cara a memorizarlo, se empezó a trabajar por medio de versos y rimas. Vico, al comprender este papel que la poesía ha jugado históricamente, la interpreta no como una simple narración o palabras sensibles, sino como el origen de la comunidad y un medio para entender el pensamiento humano. De este modo, la poesía no es solo un arte, es un modo de comprender la realidad que se aplica a todas las áreas.
Me gusta mucho cómo esta aplicación a todas las áreas es descrita en el trabajo de Ana María Brigante, quien afirma que en Vico la poesía pasa de ser un sustantivo a un adjetivo. Ya no hablamos de poesía, hablamos de pensamiento poético, metafísica poética, lógica poética, etc. Así pues, e influido por la poética de Aristóteles, Vico presenta la idea de que el papel que juega la poesía en nuestro conocimiento es la creación de los universales fantásticos. Como bien os resumí en el vídeo de Guillermo de Ockham, cuando hablaba de su nominalismo, los universales son esos conceptos o ideas absolutas que definen todo aquello que encontramos en la realidad. Los universales fantásticos, sin embargo, no son estos conceptos absolutos y generales, sino que son particulares con potencial universal. Para entender esto es útil señalar el papel en el que Vico ubica la poesía entre la historia y la filosofía. La historia es lo específico, lo particular, lo que ha pasado. Su contraparte es la filosofía, que es lo abstracto, lo universal, aquello que define la realidad en sí misma. La poesía, como punto medio que no llega a esos principios absolutos y abstractos de la filosofía, crea un particular, que no es lo ocurrido como la historia, sino lo que podría ocurrir, para presentar esos conceptos e ideas. Veamos esto con un ejemplo. La historia puede hablarnos de grandes cataclismos, inundaciones, terremotos, guerras, que el ser humano primitivo no comprende en su totalidad. Habla de lo ocurrido, de lo vivido. La filosofía sí que lo entiende y lo abstrae por medio de conceptos absolutos y universales. La idea de fuego, la idea de guerra. ¿Qué serían aquí los universales fantásticos de la poesía? Pues esos primeros dioses, Zeus, Poseidón, Atenea, Apolo, en los que los antiguos, sin entender los eventos de la historia, los estudiaban a través del mito y la poesía, abstrayendo lo ocurrido no en conceptos absolutos, sino en particulares que representan esos conceptos. Atenea no es el universal de guerra, sabiduría o estrategia, es una invención de la poesía y el mito en la que los antiguos plasmaban esas ideas para comprenderlas. Pues aún no habíamos llegado a la capacidad de abstracción de la filosofía. Así pues, en la poesía y el mito, cuando narramos las aventuras o experiencias de Atenea, no estamos hablando de lo que fue, la historia, sino de lo que podría ser. Es un particular ficticio, fantástico. Técnicamente hablando, esas personificaciones de los pecados capitales de las que hablamos hace unos cuantos vídeos son universales fantásticos. El personaje que representa la ira no es un personaje histórico, no habla de alguien que fue, es un invento, alguien que podría ser, y tampoco es un universal, ya que no es la ira en sí misma, tan solo un particular de ese concepto. La poesía, así, nos ayuda a comprender e interiorizar la realidad, trabajando con sus conceptos, su filosofía y su historia. Vico no quiere que nos quedemos en la fantasía, pero tampoco que nos reduzcamos a esa razón que solo piensa en sí misma y, como tal, se reduce a ella misma. Como conclusión, y aunque sé que no es del todo igual, me gustaría deciros que este asunto me recuerda a un vídeo de V de Libros, canal recomendadísimo por cierto, en el que defendía la literatura por encima de los libros de autoayuda. En dicho vídeo afirmaba que no es lo mismo leer un consejo o frase motivacional que ver la puesta en escena, extendida por medio de personajes que están viviendo esos problemas y enseñanzas, haciéndote sentir a ti, el lector, por medio de la historia, una gama de emociones que se aseguran de que interiorices aquello que has aprendido más allá de un mero concepto abstracto.